Si recientemente están viendo la serie del Rubius en la que está jugando Cobblemon, que es un modpack de Pokémon dentro de Minecraft Java, y ustedes lo quieren jugar en sus teléfonos móviles, pero la única opción que tienen es un addon para Minecraft Bedrock, que es un addon que se llama Ser Poké Bedrock, y aunque es un muy buen addon que la verdad está bastante bueno, si ustedes quieren tener la experiencia completa de Cobblemon de Minecraft Java en sus teléfonos móviles, pues quédate en este video que te voy a mostrar el proceso exacto para que tú puedas jugar Cobblemon en tu dispositivo Android. Así que deja tu like porque te sigue dando un montón. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el videito. Bien, primera cosa importante que vamos a tener que ocupar, bueno, son tres cosas importantes que vamos a tener que ocupar para poder jugar lo que es Cobblemon en nuestros Android. Va a ser primero que nada un dispositivo Android decente. Si ustedes tienen una papa como teléfono como para jugar, la verdad es que no les recomiendo absolutamente nada porque va a trabarse mucho el modpack. En primer lugar, ni siquiera lo abrir el modpack y prácticamente no van a poder jugar absolutamente nada porque directamente su celular no lo va a poder correr. Así que la primera cosa importante, tengan un teléfono Android decente. La segunda cosa importante que vamos a ocupar va a ser literalmente PogApp Launcher. Este es un launcher para Minecraft que ya he traído anteriormente al canal varias veces. Y para este tutorial vamos a tener que ocupar el PogApp Launcher. Así que si ustedes lo quieren y ustedes lo necesitan o lo tienen descargado, está en mi página web, que la tienen aquí abajo en la descripción. Pero para eso tendrán que descargarlos directamente con Terabox. Y para quien no lo conozca, Terabox es una nube gratuita que te da más de 1 GB de almacenamiento desde que te registras. Y como les digo, yo voy a estar utilizando Terabox para que ustedes puedan descargar sus addons favoritos. Así que lo mejor es que tengan descargada la aplicación de Terabox sí o sí. Y también aquí abajo en la descripción tienen un link para que simplemente los lleve directamente a descargar Terabox. Y la parte número 3 es literalmente el mod o simplemente el modpack que vamos a estar utilizando. Les recomiendo buscar en YouTube algunos modpacks específicamente para Android que estén muy optimizados para que puedan correr sin ningún tipo de problema. Pero si ya tienen un mod o un modpack, pues ya lo tienen listo, preparado. Vamos a poder ahora sí iniciar completamente el tutorial. Bien, ya teniendo la aplicación directamente para poder instalar, le damos clic en instalar y vamos a abrir la aplicación para poder hacer todo el procedimiento. Abriendo la aplicación, primero que nada tenemos que hacer una cuenta tanto en offline o en online, que prácticamente sería cuenta premium o cuenta no premium. Si ustedes tienen Minecraft Java comprado, pues simplemente le dan clic a donde dice Microsoft Account, que es para iniciar una cuenta en su Microsoft. Si ustedes tienen una cuenta de Minecraft Java comprada en Microsoft, pues inicien con esta cuenta para que su cuenta sea premium y puedan jugar servidores premium. Pero si ustedes no tienen Minecraft Java comprado, por lo único que tienen que hacer es darle clic a donde dice Local Account e iniciar una cuenta no premium. Ahí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran a su personaje. En este caso le voy a poner que le den like, porque por favor denle un like por este video. Y bien, pues prácticamente poniéndole un nombre hemos tenido el primer paso completado. Ahora lo que necesitamos es crear un nuevo perfil para poder jugar el modpack, el mod o lo que nosotros queramos. Si nosotros le damos clic, vamos a ver que tenemos el apartado para crear una instancia vanilla, que prácticamente sería hacer un mundo vanilla. Tenemos para poder hacer con Optifine, tenemos para poder hacer con Fabric, con Fork, pero vamos a ir hasta la parte de abajo en donde dice Modpack. Para que ya no tengamos que descargar absolutamente ningún Forge, ni ningún Fabric, ni absolutamente nada, aquí directamente en el Modpack vamos a descargar todo lo necesario. Y aquí en el Modpack vamos a buscar el Modpack que mejor nos venga a nosotros. Por ejemplo está el Cobblemon oficial, que prácticamente es el Modpack oficial de Cobblemon. Pero también hay otros modpacks que están especialmente dedicados para lo que es Android. En este caso yo encontré uno que se llama Brasil Cobblemon Android, así que yo voy a descargar ese y voy a ser el que voy a estar utilizando en este video, ya que es un modpack que está especialmente dedicado para los teléfonos Android. Dándole clic en el modpack, o si ustedes quieren usar otro modpack o otra cosa por el estilo, pues buscan ahí en el buscador de modpacks, descargan y teniéndolo descargado tenemos ahora sí el perfil de lo que es el modpack de Cobblemon. Pero antes de eso vamos a modificar primero un poco la configuración. En los ajustes de PogApp Launcher vamos a tener la configuración que la verdad que bastante buena. Por ejemplo, bajar la resolución, bajar los chunks, darle más memoria RAM. Mientras más memoria RAM tenga la aplicación, mejor va a correr tu Minecraft. Mientras más baja la resolución le pongas al juego, pues también te va a ir mejor. Entonces prácticamente ahí vas a poder modificar las configuraciones que mejor te vengan en tu teléfono Android. Depende de qué teléfono tengas, vas a poder modificar ahí la configuración como tú veas que te vaya mejor. Así que lo que yo te recomiendo que hagas es iniciar el modpack, ver cómo te va, modificar la configuración, bajar la resolución, meterle más RAM y ir probando ahí tu configuración para que veas cómo te va mejor. Y bien, teniendo todo, lo único que vamos a hacer es simplemente iniciar el perfil que tiene el nombre de Cobblemon o el nombre del modpack que tú le hayas puesto. Le das clic al modpack y le das clic en iniciar. Ahí otra vez se te va a estar descargando lo que es el modpack.
Aparte de lo que ya descargamos anteriormente del modpack, también se te va a descargar aquí dentro como un apartado de la configuración del juego previamente, como el mundo, el Minecraft, las texturas, se te va a instalar absolutamente todo. Y lo único que tenemos que hacer es esperar que se descargue absolutamente todo esto, y después de que se descarga se va a iniciar directamente lo que es el Minecraft. Si se te llega a crashear, si te aparece un error código 1, si te aparece cualquier otro error, significa que esa versión de modpack o ese modpack no te funciona bien en tu teléfono. Lo que te recomiendo es que pruebes otro modpack o simplemente descargues la versión de Fabric o Forge y pruebes únicamente el mod de Cobblemon por sí solo totalmente vanilla. Y puede que así te llegue a funcionar correctamente. Y bueno, aquí en la pantalla de carga de Mojang vamos a tener que esperar otra vez un rato más en lo que se carga absolutamente todo. Puede que también a algunos les aparezca como la pantalla negra, no se asusten si les aparece la pantalla negra, solo tienen que esperar un poco más. Mientras no se les crashee, todo está bien, o sea, pueden esperar 5 o 10 minutos y de repente va a aparecer Mojang en la pantalla y pum, ha cargado. Significa que no se te ha crasheado, significa que todo te va a ir bien. Mientras no se te crashee, vas a tener todas las posibilidades para poder jugar Column literalmente. Y bien, después de que ya carga el Mojang, se te va a abrir ahora sí el Minecraft. Como pueden ver, ahí estoy yo en el modpack. Y lo único que tienes que hacer es crear un nuevo mundo. Como si estuvieses en Minecraft, Pedro, creas un nuevo mundo, te vas a crear un nuevo mundo. También te esperas a que te cargue un poco más. Y bueno, creas el mundo como tú quieras, en supervivencia, en creativo o en aventura. Yo en este caso lo voy a crear en creativo para que veamos las cosas que tiene. Y le damos clic en crear. Y como puedes ver, ahí está creando el mundo directamente en nuestro teléfono Android. Vamos a poder estar jugando lo que es Cobblemon. Aquí tenemos que esperar otra vez un rato más a que se cargue absolutamente todo esto. Y ¡pum! Cuando cargue, ahí lo tenemos. Cobblemon en Android. Vamos a poder estar jugando sin ningún tipo de problema. Y bien, aquí vamos a poder ponernos en tercera persona. Como pueden ver, ahí estoy en F5. Como pueden ver, saco mi Pokémon. Ahí lo tengo mi Pokémon ahí arribita. Y prácticamente aquí solo tienen que configurar también sus controles para poner la tecla R, porque con la tecla M selecciona tu Pokémon inicial. Como puedes ver, yo le doy a la tecla M y ¡pum! Me aparece selecciona a tu Pokémon inicial. Ahí tenemos de todas las regiones, de Kanto, Yoto y prácticamente todo lo que han visto que tiene el mod de Cobblemon en Java, pues lo tienen ahora en su teléfono Android. Si ustedes quieren un tutorial de cómo funciona Cobblemon o cómo funcionan los modpacks de Cobblemon, pues díganmelo aquí abajo en los comentarios y puede que yo le haga un video tutorial de Cobblemon. Pero bien, teniendo todo esto, pues como pueden ver ya podemos jugar. Entonces yo voy a modificar aquí unos controles, voy a poner la tecla R, voy a poner unas cositas extra para que me vaya mejor pues el modpack. Como pueden ver aquí ya le puse la tecla R a mis configuración de controles y prácticamente ahora puedo pelear con cualquier Pokémon. Le doy clic en pelear y como pueden ver ha iniciado la pelea con este. Le doy clic donde dice GUI para que se me quite todas las demás cosas y solamente puedo mover el mouse para seleccionar los movimientos de mi Pokémon. Ahí le damos clic y le doy giro rápido. Ahí como pueden ver le quitamos vida. Yo le voy a hacer una pistola de agua para hacerle todavía más vida y poder derrotarlo. Ahí como pueden ver lo derrotamos. Y listo, hemos derrotado a nuestro primer Pokémon. Hemos subido de experiencia y prácticamente aquí tengo a mi pequeño Squirtle, que fue el Pokémon inicial que yo escogí. Ahí como pueden ver se ve bien bonito. Y bueno, prácticamente lo puedo poner en el hombro para que se vea todavía mucho más bonito en mi hombro. La verdad es que este mod está bastante chévere. Este modpack también está bastante chévere. Como pueden ver también agrega el minimapa y otras cosas vanilas que se van a ver bastante bien en nuestro teléfono Android. Así que como les digo, si les sirvió esta guía, dejen su like, suscríbanse para más tutoriales y comenten qué Pokémon inicial van a escoger para su aventura en Cobblemon en Android. También si tienen alguna pregunta, algún problema, pues consúltenlo en mi página web en el apartado de comentarios. Dicho eso, quiero ver el video y nos vemos en otro video tutorial o en una review a un addon o a un mod.